Alberto Fujimori no incurrió en delitos de lesa humanidad, según la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de la Nación. El fiscal Marco Guzmán Vaca concluyó que el expresidente peruano no tiene responsabilidad delictiva en las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante su mandato. Todo gracias a una política de salud reproductiva totalmente voluntaria. Nuestro programa funcionó, pese a los detractores que nunca faltan, y con seguridad habríamos avanzado aún más. También exculpó a los exministros de Salud de la administración Fujimori, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Young Mota. La Fiscalía archivó el proceso argumentando que no hay indicios de que Fujimori haya tenido la intención de esterilizar de manera forzada a las mujeres indígenas y pobres del Perú. Guzmán Vaca argumentó que aunque no se incurrió en crímenes de lesa humanidad, sí existen elementos que indican que se violan los derechos humanos. En algunos casos las esterilizaciones afectaban la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse estas esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza. Por el caso, el fiscal solo denunciará a 6 médicos. La investigación fue reabierta en junio de 2013 por petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al alto número de denuncias de mujeres presuntamente afectadas y a la muerte de una de ellas. Es importantísimo que un país tenga políticas de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos el derecho de decidir cuántos hijos queremos tener y cuándo queremos tenerlo. Y lamentablemente la pobreza es algo que le impide a las mujeres poder decidir sobre su cuerpo. Si el Ministerio de Salud o cualquier organismo provee métodos anticonceptivos de manera gratuita, eso rompe la brecha de desigualdad que existe entre las mujeres de los quintiles más pobres y las mujeres de los quintiles más ricos. Yo puedo ir a una farmacia y conseguir un método anticonceptivo y regular mi fertilidad, pero una mujer que vive en un asentamiento humano en la periferia de Lima o que vive en el campo, en Puno, no tiene esa posibilidad. Estamos hablando, por ejemplo, una inyección cuesta en Lima 19 soles. 19 soles es el diario de 4 días para una mujer. Cada día en los asentamientos humanos de la periferia de Lima se gastan 5 soles en alimentación. Eso significa que una mujer tiene que decidir entre comer 5 días o 4 días y utilizar un método anticonceptivo. Entonces, esa es la realidad que enfrentan las mujeres pobres en el Perú. Y uno de los grandes problemas que tenemos además es que una mujer que tiene 8 hijos es incapaz de escapar de una trampa de pobreza, porque los hijos requieren no solamente alimentación, educación y salud, requieren además cuidado. Entonces una mujer con un gran número de hijos no puede dedicarse a trabajar para traer ingresos a su hogar. El Perú tiene servicios de planificación familiar, pero lamentablemente no son eficientes. ¿Y por qué no son eficientes? En los años 90 se implementó el programa de salud reproductiva y planificación familiar, dentro del cual se ofrecían las AQVs, que son las esterilizaciones. Ese programa lo que hizo fue brindar todos los métodos anticonceptivos que estaban en el mercado en ese momento y además especializó a los médicos en los temas de salud reproductiva. Cuando se cancela el programa a la caída del régimen fujimorista, se desarticula completamente el programa. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Surgió además un temor de los médicos de proveer esterilizaciones por las repercusiones que eso podía tener. Y hubo una disminución en el presupuesto para la compra de métodos anticonceptivos. Por eso es que una de las consecuencias de la cancelación del programa fue el aumento en la fertilidad en el caso del Perú. No es cierto. Yo he realizado una investigación
en el tema del programa de salud reproductiva y planificación familiar implementado en los 90, teniendo en cuenta la alta mortalidad materna que tenía el Perú en ese momento, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil y además la necesidad insatisfecha. La necesidad insatisfecha es cuando las mujeres quieren controlar su fertilidad pero no tienen acceso a métodos anticonceptivos. El programa de planificación familiar ofrecía todos los métodos anticonceptivos que existían en el mercado en ese momento. Ofrecía pastillas anticonceptivas, té de cobre, condones, las inyecciones y además se legalizó las esterilizaciones, que son conocidas como las AQB. Sí es cierto y está documentado por la Defensoría del Pueblo que durante la implementación del programa hubieron cerca de 150 casos documentados en los que se sometió a mujeres a esterilizaciones sin el debido consentimiento. La mayoría de esos casos fue cuando las mujeres estaban siendo operadas por una cesárea o atendidas vía un aborto incompleto o un aborto, ¿no? Esos casos que fueron documentados en las 4 investigaciones que realizó la Defensoría del Pueblo son reales y existieron. Eso es cerca del 0.07%, si la memoria no me falla, del total de AQBs que implementó el programa. Eso es un delito, sin duda, y existe una responsabilidad personalísima del médico que realizó la esterilización sin consentimiento. Es cuando está el médico en el quirófano con su enfermera y con su anestesista que él toma la decisión de violentar el cuerpo de la mujer y esterilizarla sin consentimiento. Pero además es importante resaltar que esta es una política que venía implementándose desde muchísimos años atrás. Dentro de la investigación que yo realicé sobre este programa, yo entrevistaba a varios médicos. Y los médicos lo que me decían es que era una costumbre, era algo que muchos médicos hacían porque ellos creían que estaban ayudando a las mujeres cuando, por ejemplo, llegaba a un hospital una mujer que tenía 7 hijos, 8 hijos y que la atendían por cesárea o por un aborto o por cualquier problema que tuviera, ellos creían que le ayudaban al esterilizarla. Entonces, esto es algo que venía sucediendo y forma parte de la debilidad institucional que tenemos que enfrentar en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, el mayor error que tuvo el programa es no investigar a los médicos. Una vez que comienzan a surgir las denuncias, esos médicos debieron haber pasado por un proceso administrativo y además un proceso judicial de determinarse responsabilidades. Un caso emblemático es el de Mamerita Mestanza. Mamerita Mestanza era una mujer de 33 años que tiene 7 hijos, vive en extrema pobreza en la sierra y llega convencida por las personas a someterse a una esterilización. Mamerita Mestanza firma un consentimiento informado diciendo yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se hace la operación y a Mamerita se le da de alta. Mamerita cuando es dada de alta tenía dolores de cabeza y tenía náuseas, lo que significa que había un problema con la cirugía. Los médicos no respetaron el protocolo postoperatorio, la dan de alta, Mamerita se va a su casa, tiene hemorragias, está en la cama, el marido va a buscar a los médicos, sostiene que los médicos no lo reciben y Mamerita muere. Muere por la debilidad del Ministerio de Salud, por una mala atención, por no seguir un proceso postoperatorio adecuado. No muere por el programa de salud reproductiva y planificación familiar, muere por la mala atención médica. Y luego, cuando los deudos deben ser resarcidos, no lo son. Y no lo son porque el Poder Judicial les impide el acceso a la justicia por proteger a los médicos. Ese es el caso emblemático. Luego hay cerca de 30 denuncias, entra la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo hace 4 investigaciones. ¿Qué es lo que sucede después? A partir del año 2002-2003, y haciendo un análisis de economía política, la izquierda y las ONGs feministas se
agrupan con los conservadores, con la derecha conservadora, liderada por Luis Solari y por Fernando Carbone, que eran los ministros de salud del momento, y surge este mito de las 200.000 esterilizaciones forzadas. No existe evidencia que hayan sido 200.000 esterilizaciones forzadas. Sí existen elementos que indican que se violan los derechos humanos. En algunos casos las esterilizaciones afectaban la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse estas esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza. Por el caso, el fiscal solo denunciará a 6 médicos. La investigación fue reabierta en junio de 2013 por petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al alto número de denuncias de mujeres presuntamente afectadas y a la muerte de una de ellas. Política de salud reproductiva totalmente voluntaria. Nuestro programa funcionó, pese a los detractores que nunca faltan, y con seguridad habríamos avanzado aún más. También exculpó a los exministros de Salud de la administración Fujimori, Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Young Mota. La Fiscalía archivó el proceso argumentando que no hay indicios de que Fujimori haya tenido la intención de esterilizar de manera forzada a las mujeres indígenas y pobres del Perú. Guzmán Vaca argumentó que aunque no se incurrió en crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori no incurrió en delitos de lesa humanidad, según la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de la Nación. El fiscal Marco Guzmán Vaca concluyó que el expresidente peruano no tiene responsabilidad delictiva en las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante su mandato. Todo gracias a una